Bueno, para los que por razones morbosas vinieron hoy pensando que el anuncio era en relación conmigo, algunos llamaron a María Eugenia para preguntarle que qué me había pasado. No, ni tampoco voy a hablar de temática, o sea, para los otros morbosos. Duelo, luto, condolencias, pésame, y digo un tema de historia postal y de filatelia de Costa Rica. Trataría de hacer un argumento a lo largo de todo esto. Primero, tal vez los compañeros de mi oficina no lo saben, pero hay un grupo de gente, por lo menos vi una de las alumnas, y Eric lo puede confirmar después, de diseño de la Universidad de Costa Rica, de diseño filatélico de la Universidad de Costa Rica. Y eso yo esperaría que tenga una utilidad para ellos. Lo otro es que yo tengo un argumento en esto de la Buenas filatelia, noches. y es que no existen las cajas estancos, las cajas cerradas, que alguna gente insiste en que hay como filatelias separadas y que no se relacionan con otras. Y yo sostengo que la filatelia es más una, que es muy difícil, por ejemplo, separar inteligentemente la historia postal de la filatelia tradicional. Se pierde mucho en una y se pierde mucho en la otra cuando se tratan por separado. Y la otra cosa es que sostengo que de alguna manera lo mismo hay que invertir en inteligencia y en diseño, en planeamiento, al diseñar una emisión de sellos que al diseñar una colección para exposición. Es un trabajo muy parecido. En esto Henry y Sergio Recuenco y Álvaro Castro y también Francisco Pérez, que estuvieron en Denver hace un año conmigo, cuando yo presenté mi charlita allá, recordarán que hacía mucho énfasis en ese aspecto. Voy a comentar rápidamente algunas cosas que le dan origen a esto. Y lo primero es que no estamos hablando de un fenómeno nuevo, sino de un fenómeno realmente muy viejo. Aquí hago referencia a algunas cartas y esquelas precisamente, que así se llamaban algunas, de condolencias, donde se crea ya desde hace muchísimos años, desde el 394, el sofista Libanio, del cual se conservan 1500 y pico de cartas, ya había empezado a crear el lenguaje y agradecía la condolencia y hablaba usando metáforas, lo buenas y medicinales que han sido las condolencias que ha recibido. El rey Felipe III, cuando le cuenta a la municipalidad, ¿a cuál municipalidad? No me acuerdo ahora, eso está en un artículo de Jesús Silla. Cuenta el rey Felipe III sobre la muerte del rey Felipe II, usando el lenguaje prácticamente moderno. Dice: la pena y el sentimiento que tan grande pérdida me obliga. No es pequeño el consuelo, esperar en la misericordia de Dios. O sea, es el lenguaje que ya en los pésames, en los duelos, empezamos a escuchar. El rey Jaime II, en el año 1302, el rey Jaime II de Aragón, a don Juan Manuel de Mallorca, en relación con la muerte de la infanta Isabel, que era familia de él y mujer del segundo, le habla una vez más en catalán de entonces: doliémonos y dolemos, el dolor, la bondad con el deudo, etcétera. Y una muy interesante, especialmente para los chilenos, de 1545, una carta de Pedro de Valdivia a Gonzalo Pizarro en relación con la muerte de, de Francisco Pizarro. Y dice: la sentí muy dentro del ánima, con el corazón lágrimas de sangre y tengo una pena. O sea, el lenguaje que se usa es el lenguaje moderno del duelo. Como filatelista, a mí eso me llama la atención, y como escritor en filatelia me llama la atención varias veces. Es algo que siento que requiere ser explicado,
y que debe ser explicado cuando está uno, por ejemplo, diseñando una estampilla sobre duelo, o también cuando está haciendo una colección de filatelia sobre duelo. Hay eventos, estos eventos provocan que alrededor de ellos se hagan noticias sobre las cuales hay gente que habla y dice cosas como las que oímos hace un ratito: murió Pizarro, perdimos la batalla, se casó Juan con Juana, les notifico la muerte de Felipe II, dice Felipe III. Eso adquiere algunas formas. Antiguamente las esquelas, hoy en los periódicos los obituarios, las necrologías, da origen a cartas. Esas cartas son a familia, a amigos, a conocidos, a familiares. Se construye el lenguaje, ese mismo lenguaje que veíamos, y todo el tema en esas cartas, con sobres, muchas veces, como vemos más adelante, con sobres pintados de negro o sobres pequeños con unas tarjetitas, con unos bordes también en negro, expresan la pérdida, el pésame, el dolor, el recuerdo, el llanto, el consuelo, misericordia, perdón, etcétera. Un montón de palabras que construyen este lenguaje del duelo. Entonces, en ese contexto es que yo pretendía preparar una exposición hoy en la cual voy a hablarles de un conjunto de temas con cierta organización. Ya les comenté del punto 1, el tema de las esquelas y las condolencias viejas, y también les comenté lo que estoy haciendo ahorita, que es el planeamiento de la presentación, la página anterior y esta. Y ahora estamos precisamente en la presentación de contenido. Con esto termina la introducción. Y vamos a ver de aquí en adelante algunos sobres y cartas de condolencias para concluir en que estamos hablando de un campo de especialización filatélica. Posteriormente veremos sellos de luto, que tal como se conocen en ese campo de especialización filatélica como sellos de luto. Vamos a ver un caso especial, que es el Vaticano, con un evento especial que tiene que ver con el papado y la sucesión. Y vamos a ver el tema de los sellos pequeños para aterrizar en el corazón de la exposición, yo esperaría que fuera el corazón de la exposición, que son los sellos en Costa Rica llamados sellos de luto, o que por mucho tiempo conocimos como sellos de luto. En la época filatélica ya se usan mucho los mensajes de condolencias. No debería extrañarnos encontrar que el primer sello del mundo, el Penny Black, ya existe sobre una carta de condolencias. Es una carta que fue vendida en una subasta de Romsey, la subasta número 85. No tomé la fecha, lamentablemente. Pero la carta es un Penny Black en época, con la cruz maltesa correcta, y tiene los bordes negros y lleva el mensaje que esperaríamos que tuviera. La que tenemos a la derecha es una, aunque es menos llamativa filatélicamente, es mucho más valiosa posiblemente desde el punto de vista de la complejidad del contenido. Es un sobre de luto del año 1868 que tiene un sello de la India con un sello que está atado con una parrilla FF, que abajo lo reproduzco en otra estampilla para que se vea cómo era, porque es del Field Force en Etiopía, el Field Force, la fuerza de ocupación inglesa en Etiopía en esa época. Este también es de una subasta. Y por supuesto que eso ya nos empieza a sugerir que estamos hablando de algo en lo cual hay todo un conjunto de materiales filatélicos. Aquí, el que está a la pura derecha abajo es uno que Miguel Casillas presentó un día acá hace unas semanas, o semana y media, que a mí me pareció sumamente interesante, porque a diferencia de otros que vemos, este tiene una multa.
No es frecuente encontrar sobres de luto con multa. Y este, de alguna manera, debería llamarnos la atención sobre otros que han venido siendo presentados aquí en los últimos días. Lo que ilustra son distintos usos y, por supuesto, no podía faltar uno de los usos perversos, que es un bisecado consentido, no autorizado, pero que ese es de la colección mía. Yo creo que de ese hay los dos que yo tengo y tal vez Álvaro, tres que yo tengo y tal vez Álvaro tiene otros tres. Eh, Algunos de estos sobres de luto son más bien conmemorativos de luto. En este caso, ambos sobres, los que estamos viendo aquí, ambos de Canadá, uno de Toronto a la India y otro de Halifax a San Francisco, de 1901 ambos, están muy cercanos a la fecha del fallecimiento de la reina Victoria, que murió el 22 de enero de 1901 a los 81 años. Ahí les pongo la referencia en un blogspot, Postal History Corner, donde pueden encontrar estos y otros sobres parecidos. Pero aquí lo interesante es que los elementos de luto son de carácter conmemorativo, es decir, no son filatélicos, son privados, pero sin ninguna duda son interesantes. Es decir, el campo se nos presenta como un campo con varias posibilidades. Hay un grupo organizado en Estados Unidos, son miembros también de la APS, que estudian los sobres y los sellos de luto. Y se llama así, el Club de Sellos y Sobres de Luto. Y ahora se reúnen virtualmente, tienen revistas, tienen cosas hermosas. Ahora les voy a mostrar alguna otra, donde publican y se mantienen al día en lo que está pasando en el campo. Los costarricenses no hemos ocupado un espacio y los latinoamericanos tampoco, me parece, en general, no hemos ocupado un espacio en este club, pero es bueno que sepamos de su existencia. Es interesante, les dije que les iba a mostrar algo de lo que ellos hacen y lo hago a continuación. Este es un sobre en el cual ellos escriben un pequeño articulito y el articulito lo que deja ver un poco es cuál es esta manera de hacer filatelia. Es un poco filatelia social, es un poco clase abierta. Se incorporan algunos de los materiales que vimos atrás, algunos raros y valiosos, como un sobre de luto con el penny black o alguna cosa por el estilo, o una carta como la que Jesús publicó de Felipe III en relación con la muerte de Felipe II, que son materiales realmente muy exclusivos, pero no necesariamente las cosas simpáticas, agradables, son las viejas y las caras. Aquí hay un sobrecito de Canadá, precisamente, de un pueblo que se llama Go Home, así sencillito, se llama Go Home, y el comentario que hace el editor del grupo de los estudiosos de los sellos de luto, que es Jack Brandt, Jack Brandt es uno de los miembros del club y se lo manda al editor. El editor es Elmer Cleary. Cleary escribe el articulito y describe la pieza, y la pieza esta que está acá es, desde el punto de vista de la historia postal, bellísima. Pero desde el punto de vista de los coleccionistas de luto, la afinidad entre las bandas negras y el Go Home crea un efecto simpático poco común. Y ese es el tipo de cosas simpáticas que muchos coleccionistas a veces nos preocupamos por ir juntando. Eh, algunos, algunos otros elementos que entran en esta parte de los mensajes de condolencias, por supuesto, son los telegramas y los radiogramas. También puse ahí otro sobre porque no me cupo donde estaba hablando de los sobres, que es uno de unas oficinas rurales alemanas, de unos correos rurales alemanes, que es interesante por sí mismo. Pero aquí lo más interesante es que cada uno de esos telegramas por sí mismo es rico. Uno de ellos viene de la colección de Gabriela Mistral, que recibe
recibe un mensaje de condolencias en un telegrama. Yo no sé quién, no, en realidad no lo investigué, me da pena. ¿Quién fue el que se le murió a Gabriela Mistral para que ella recibiera este mensaje? Pero los dos de arriba, a mí me gustan más. Uno primero por el nombre, porque dice telefonema uno de ellos. Ese es español. Y hace referencia a la muerte de un matador de toros en la plaza de toros. Y Guerrita le manda a Rafael Gómez Gallo, que era el manejador de José Gómez el Gallito, un mensaje donde le dice que le duele el corazón porque ahora se acabaron los toros con la muerte por una cornada precisamente en esa plaza de toros, Talavera de la Reina, en esa corrida de toros que anuncia ese cartel que está ahí. Les decía, filatelia social, claro, puede hacerse ese tipo de filatelia, también clase abierta. Y el de arriba a la derecha es una tristeza. El secretario de Guerra desea que le exprese su profundo sentimiento por la pérdida de José Cobos, que fue muerto en acción en Alemania el 16 de abril del 45. A mí me produjo 2 veces dolor porque son los muertos tardíos en las guerras, ¿verdad? 16 de abril del 45, la guerra estaba prácticamente terminada. Pero entonces, el coleccionismo de luto ya no es una cosa tan, digamos, como que la puede uno tirar de lado, tan intrascendente, sino que es todo un campo donde hay la posibilidad de ir juntando cosas. Algunas pueden ser caras, otras no. Algunas más bien son las que la gente tira a la basura, uno sabe a dónde acomodarlas y pueden hacerse colecciones fáciles, muy bonitas. El tema que sigue es el de los sellos de luto. Y fue que pasó que en el año 1934, me parece a mí, puede ser que haya algo antes, pero en el año 1934 se murió un montón de gente importante en Europa, no sé por qué. Y entonces se puso de moda hacer estampillas en Europa. Se murió Alberto I de Bélgica, Alejandro I de Serbia, von Hindenburg en Alemania. Y entonces se puso, y otros más que les voy a mostrar ahora, y se puso de moda hacer estampillas de luto. Estampillas en conmemoración de la muerte de estos señores y les ponen esos bordes negros o hacen emisiones negras de sellos anteriores como el de Bélgica o incluso en enteros postales en que la indicia es sobreimpresa con un marco y se pone de moda esto en ese periodo que alcanza, como ustedes pueden ver o verán en los catálogos, años más adelante, pero en esa misma época, en 1936, se muere Constantino, entierran los restos de Constantino de Grecia. En España, en 1937, se muere el general Mola. El general Mola, estos son sellos republicanos, aspiraba a ser el que le quitara el campo a Franco dentro de los mismos de la República. Y se muere Kemal Atatürk en el 38. Yo no conozco mucho de estos señores, en realidad conozco nada. Yo no sé quién es Boris III de Bulgaria, sé que le hicieron una estampilla. Jorge II en Grecia, en el 47, tampoco sé. Pero de Kemal Atatürk sí sé bastante y cuando lo comparo con Erdogan, me da una lástima que haya un Erdogan en Turquía y que Kemal Atatürk, su obra, haya quedado en el ostracismo. Ese blogcito de 4 no es irrelevante, se vendió en 2.000 euros en una subasta en el 2018. No es mío, nada de este material que he mostrado es mío. El material que es mío se los cuento después. Algunos son sorprendentes. La belleza de esta mujer, Astrid de Suecia, que murió así, con esa presencia. Las estampillas no le hacen el honor. Yo puse la fotografía en este caso
porque las estampillas, que son un montón, puse también el pedacito del catálogo Scott, donde salen los semipostales, que son varios, todos son igual de feitos, pero ella era bellísima y murió en un accidente de automóvil muy trágico, porque ella iba con su marido y ella distrajo al marido y el marido perdió el control del automóvil y ella fue la que se murió. Es mamá, abuela y bisabuela de todos los reyes que ha tenido Bélgica después, de ahí en adelante, los balduinos y el actual, incluso el actual. Bueno, un caso especial es el Vaticano. Yo puse este cuadro porque no deja de ser interesante saber que hay muchos papas que se mueren y hay otros papas que los suceden. Sin embargo, el Vaticano no hace estampillas sino hasta 1929, en el tránsito más o menos, cuando Pío XI es, cuando Benedicto XV es papa. Pero a partir de 1939, cada vez que se muere un papa, el Vaticano hace una emisión equivalente a una emisión de sellos de luto, que es la emisión de sede vacante. Yo creo que si vamos a coleccionar los sellos de luto en general, o el tema del luto y las condolencias, la sede vacante es algo muy interesante. Claro que en el caso del papado, algo lo echó a perder como tema, y es que la última sustitución, no, los sellos que se hicieron no son de luto, es sede vacante, porque hay un papa nuevo, pero este papa nuevo ejerce y el anterior sigue vivo. Sin embargo, es interesante esta última serie, y es que son los únicos sellos de sede vacante que tienen validez a lo largo de toda la vacancia, porque todos los otros sellos llegaron tarde, lógicamente, mientras el Papa se muere y no les avisa antes que se va a morir. Entonces tienen que mandar a hacer los sellos. El Papa se muere y mandan a hacer los sellos en las vacancias, en el año 39, en el 58, en el 63. Y hay uno muy interesante porque está el Papa breve en 1978 y después entra Juan Pablo II en el mismo 1978 a la muerte de Juan Pablo I. Y en el 2005 y en el 2013, que es la sustitución sin muerte. Pero ese es un capítulo interesante en los sellos de luto que vale la pena tener presente. Ahora, pareciera como que eso se ha acabado. No, no se ha acabado. Hay algunos más modernos y algunas otras tendencias. Algunos personajes mundiales son reconocidos con sellos equivalentes o definitivamente de luto. El de Sudáfrica es un sello de luto en honor a Mandela. Lo mismo el de la India a Nehru. Los de Italia y del Vaticano en conmemoración precisamente del Papa Juan Pablo I. Y uno que llega un poquito tarde y el sobre conmemorativo pretende corregirlo en el caso de Kennedy en Estados Unidos. Y también los sellos que son preparados expresamente, como los 4 que están abajo, para ser incluidos en mensajes de condolencias, para portear mensajes de condolencias. Hay varios países en Europa, Suiza, Bélgica, Austria, que los han hecho. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con los sellos pequeños? Veamos los sellos pequeños. Los sellos pequeños, de primera entrada, ahí voy a explicarlo un poquito porque ya aquí nos metemos al corazón del asunto. Lo primero es que son pequeños y no siempre se ven en la mejor forma por la proporción. Entonces uso a lo largo de la presentación distintas escalas y cada vez que cambio de escala trato de poner la regla con los centímetros para que ustedes puedan ir siguiendo las dimensiones y después cuando se vea el PDF también puedan ver las dimensiones. En teoría, los sellos pequeños sirven para portear sobres y otros materiales postales pequeños. Aquí ilustro con un sobre de luto debajo de la escala y también con una etiqueta de saca M o similar, de muestras posiblemente. Es un paquete
es de una etiqueta de paquete postal de Italia, que son pequeños y que usan este tipo de sellos. Nosotros hemos visto que estos sobres pequeños hay por lo menos de 3 tipos. Los más conocidos, las tarjetas de visita y los sobres de luto, y otros que son pequeños impresos, que tienen otros propósitos. Yo no ilustro prácticamente ninguno en esta presentación de hoy. En teoría, además, hay un problema económico, se trata de ahorrar papel. En las épocas de guerra esto tiene mucho sentido. En los años 40, por ejemplo, se trataba de ahorrar de todo por todo lado en prácticamente todas las economías. ¿Quién sabe si no estamos ahora en una situación similar? Se dice que puede servir para disminuir costos en general. Yo tengo la impresión, aunque nunca pude verlo funcionar en las ventanillas de correos, a partir de la experiencia con muchachos y muchachas que trabajan en ventanillas de correos, tengo la impresión de que la manipulación no es fácil. De manera que, ¿para qué sirven? Es un tema que a mí me genera un signo de pregunta importante. Sin embargo, los sellos pequeños existen. Existen en muchas partes. Aquí les pongo las escalas y además pongo una comparación con un sello de Australia en su tamaño natural comparado con el de Mecklenburg-Schwerin, un estado alemán antiguo, un sellito de 1856, y verán ustedes que en forma general todos estos sellitos que están puestos acá son sellos los más pequeños, alrededor de los 12 por 12, típicos los italianos, por ejemplo, y, o de 21 por algo parecido, como más o menos 10, 12, en el caso de los de Nicaragua, Sudáfrica y de Costa Rica. Un país que se distingue especialmente en esto es Colombia. Colombia tiene muchas series de sellos pequeños y tiene posiblemente las 2 series con los sellos más pequeños conocidos. Uno no es de Colombia, sino del estado Bolívar, eran 3 valores. Yo ilustro aquí 2 a la derecha y comparo por las ampliaciones al tamaño natural, y lo mismo hago con el de 1952, que es posiblemente el más conocido por todos, de los sellitos pequeños de Colombia. Esto se puede consultar en la página de Afitecol. Ahí está prácticamente todo. Sin embargo, en este punto me gustaría hacer una reserva. Ninguno de los que hemos visto en todos los países que vimos en la lámina anterior, ni en Colombia, tenían la intención de ser usados en sellos pequeños. Simplemente eran sellos pequeños. Pero la lógica de la elaboración no estaba preparada en función de su uso en sobres pequeños. Caso contrario, los sellos de Costa Rica fueron hechos deliberadamente, y eso lo voy a repetir porque yo creo que es lo que es más importante en relación con lo que marca o lo que le da la seña al diseño y a la conceptualización y eventualmente al uso de los sellos pequeños de Costa Rica. Lo que sucede en Costa Rica es que hay un ministro que es un personaje. Ese señor se llamaba Tomás Soleigüel. Este señor pertenece a la misma época de los personajes que Alfonso Molina nos ha venido contando en las últimas semanas, que hicieron todas aquellas sobrecargas y los sellos del café. Este señor era en algún momento ministro del gobierno de don Julio Acosta. También fue ministro casi de manera continua con don Ricardo Jiménez y con don Cleto González Víquez. Fue ministro de Hacienda. Es el ministro de Hacienda que más ha durado en todo el siglo XIX, en todo el siglo XX y XXI en Costa Rica. No ha habido ningún otro que se le parezca en duración, en tiempo, en extensión. Y tenía una carrera que tiene que ver con nosotros. Había sido director de correos en 1919-1920, época que ustedes recordarán se relaciona con algunas estampillas que Alfonso Molina nos presentó. Y él era filatelista, él se confesó en algún momento filatelista y habló de su colección
Nadie sabe qué pasó con la colección, o tal vez nos ha faltado curiosidad de preguntarle a los muchachos Soleil que dicen Tío Tomás cuando hablan de él, pero nos ha faltado la curiosidad de preguntarle si Tío Tomás dejó las estampillas por algún lado. Fue diputado por un ratito después de ser director de correos y antes de ser ministro en el 22, y de ahí lo sacó de la Asamblea Legislativa, lo sacó el presidente Acosta para llevarlo al Ministerio de Hacienda. Él estudió Economía y Negocios, que eran dos carreras distintas y separadas en Barcelona. Y una de ellas era la que más le gustaba a su papá y la otra era la que más le gustaba a él, pero al final sacó las dos. Y hizo también estudios en Bordeaux, que, que, que no tengo el registro de qué exactamente hizo, pero sí fueron en Economía y Negocios. Si uno quiere definirlo en términos ideológicos, él era una cosa muy rara. Era en muchísimas actuaciones un liberal manchesteriano. Por ejemplo, él defendía a ultranza la importancia y el papel de la empresa privada. Pero al mismo tiempo, mucho de su obra es obra socialista. Por ejemplo, él es el creador del monopolio de seguros en Costa Rica. Él, junto con el presidente Jiménez, Ricardo Jiménez, crean el monopolio de seguros en Costa Rica. Él participa en las polémicas de los periódicos de la época y escribe mucho. Y la razón para hacer un monopolio de seguros no era de carácter económico, sino que era de carácter social en aquel momento, para proteger las propiedades de los costarricenses especialmente, porque había algunas epidemias de incendios favorecidas por las aseguradoras canadienses, Eduardo. Eh, la, Le tocó, como hablábamos el otro día, una pregunta de Henry, le tocó una época de la economía en desastre después de varios eventos, la Primera Guerra Mundial y la dictadura de los Tinoco en Costa Rica eh, y la guerra con Panamá. Le tocó entonces una época muy difícil donde los bancos quebraban, eh, eh, quebraban un día y el otro también. Y los bancos eran los que emitían los billetes. Y los otros bancos tenían que asumir los billetes de los bancos que quebraban. Entonces creó la caja de conversión para poder crear un soporte para la conversión de la moneda. Pagó la deuda externa que tenía en ese momento ya más de 25, o en conjunto 25 años, por el desarrollo de los ferrocarriles. Y era, como quien diría, o podríamos decir hoy, un abanderado de una cosa que a veces no se lleva bien. Por un lado, la equidad y por otro lado, la eficiencia. Don Tomás vivió como ministro la Gran Depresión en el 29 y se pensionó para dedicarse como profesor universitario y en 1933 terminó en la librería española, la que había sido de Lines. Ellos le compraron a los herederos de Lines o a quien le había adquirido el negocio a Lines, le compraron la librería española, la familia de los Soleil, y otra relación con la filatelia, recordarán ustedes las tarjetas canalías y su relación con los Lines, que son el diseñador precisamente. Ahí presento algunas de las portadas de los libros de Don Tomás. Alguno de ellos lo comenté el otro día aquí cuando Henry hizo una pregunta sobre el valor de cambio de la moneda. A Don Tomás lo llevamos en la bolsa todos nosotros todos los días porque está en el billete de 1000 colones. También hay una estampilla donde se recuerda el Instituto Nacional de Seguros. Y reproduzco un segmento de su cédula de identidad. Es interesante, dice la cédula de identidad, medía 1,64 m. Era un gigante de 1,64 m. El fin del Estado no es el individuo, sino la comunidad. Viniendo de un liberal manchesteriano, una cosa como esa no puede menos que causar sorpresa. Don Tomás fue quien diseñó los sellos pequeños de Costa Rica.
Y cuando don Tomás los estaba diseñando, dice la leyenda, decía que era un absurdo cómo se usaban las estampillas en los sobres de luto y que había que hacer estampillas adecuadas para los sobres pequeños. Estampillas pequeñas para los sobres pequeños. Y le encargó casi personalmente él, que en ese momento era un hombre muy activo en esa cuadra del Banco Nacional y Correos, que hoy día es Banco Central, Banco Nacional, Correos y Club Unión. Junto a don Aquiles y todos aquellos señores de quien nos ha hablado Alfonso, y Bonilla Lara también. El, el primero de los sellos, y se lo encargaron a Waterloo en 1924, de 2 céntimos, que era la tarifa, que se puede ver bien en el primero de los sobrecitos que hay a la izquierda, que tiene 2 sellos de 1 céntimo. Y producen el primer sello de 2 céntimos, y a lo largo de un periodo de 25 años, produjeron 8 sellos diferentes, más un segundo tiraje del 2 centavos en el año 25, más una variedad de perforación que aparece y se conoce poco, que aparece en el año 24, que no es de perforación 14, sino 14 y medio. Don Tomás le encarga eso a Waterloo. Waterloo cumple con el proceso como era la norma. Hay entrega de pruebas del proceso, hay copias de archivo del impresor con los trabajos elaborados, hay el tiraje es de 1 millón. Hay una pieza aquí que vale la pena llamar la atención, que es la prueba de dado preliminar que está a la izquierda. Yo pensaba que era una prueba de dado parecida a la negra que hay arriba, y no. Un día llega Francisco Pérez y me dice, pero no ve, Francisco muy amable me dice don Luis, pero no ve don Luis que las orlas donde está la leyenda Costa Rica, en un caso están sin terminar y en el otro caso están perfectamente acabadas. Y yo no me había dado cuenta. Y gracias a Francisco, entonces pude identificar que eso era una etapa más del proceso de Waterloo. Waterloo fue entregando planchas con distintos estados de corrección. Ahí yo pongo 2 escalas de los sellitos porque en una de las planchas uso una escala y en la otra uso otra escala. Hay una semana de diferencia entre estas 2 planchas y sin embargo se aprecia que una de ellas es todavía llena de errores que son corregidos en la segunda. Y la segunda es la que se manda a imprenta. Fred O'Neill decía, hace un tiempo Fred O'Neill decía que el mejor grabado que hay en las estampillas de Costa Rica es el que hizo Waterloo con la imagen de, ay Dios, de don Rodrigo Arias Maldonado. Suponemos que el sobre del Banco de Costa Rica dirigido a don Tomás Soleil, escrito con la letra de don Tomás Soleil, es el uso más temprano conocido. Eso, digamos, era lo normal, los usos normales. Aparecían en cartas de cualquier tipo, pero estaban diseñados para las tarjetas de luto y se encuentran masivamente en las tarjetas de luto, aunque cada vez menos, porque los herederos han ido destruyendo esos restos, por supuesto. A veces aparece alguna pequeña huaca y hay que aprovecharse y rescatarla. Algunos usos interesantes del sello se encuentran en las tarjetas ilustradas de comercio. Hay un coleccionismo especializado. Estas yo sé que son de particular interés, por ejemplo, para don Álvaro Castro. Las de la Botica Francesa y la del Laberinto son reales bellezas desde el punto de vista del coleccionismo de tarjetas. Randall, que anda por ahí también, le llamarán la atención estas tarjetas. Las que están
a la derecha lo que ilustran son más bien variaciones en la tarifa, como lo que sigue acá, que son los usos combinados con los enteros postales. Fueron usados de manera profusa en combinación con los enteros postales. Estos enteros postales, ustedes recordarán, las tarjetas enteros postales las expuse yo y César expuso los de Juan Mora Fernández, como el que está en el centro. Las tarifas están explicadas ahí, todas son correctas. Los usos masivos de esta serie nos hacen pensar en relación con lo que veíamos hace un momento aquí y en las páginas que sigue con las planchas, que es material típicamente de lo que llamaríamos filatelia tradicional. El proceso de impresión, una prueba de dado del proceso, un dado incompleto, un dado final, una prueba de color para aprobación por el cliente, las pruebas de plancha donde se desarrolla el proceso, se repasa la calidad de la plancha, se mejora y finalmente se tiene una plancha ya terminada. En comparación con la historia postal de esos sellitos, nos hace reflexionar en el barbarismo que cometemos cuando ponemos por aparte la historia postal y la filatelia tradicional. La estampilla es una, y nosotros la estamos agrediendo como filatelistas cuando decidimos que tenemos que partirla y tratar la filatelia tradicional, el proceso de impresión y toda esa cosa por un lado, y por otro lado, la forma en la que fue usada a lo largo de la historia. En el año, antes de que terminara ese año, en noviembre, posiblemente en noviembre, apareció una perforación distinta. Observen lo que yo estoy diciendo hace un momento en relación con filatelia tradicional y historia postal. Podemos encontrar piecitas aisladas como ese bloc T4 con perforación 14,5, distinto del bloc o de la edición, la emisión correcta, que era perforación 14. Les puse ampliadas las piezas, de ahí pueden ver la escala, para que pudieran ver la diferencia que hay en los huecos. Las perforaciones 14 y 14,5 se parecen mucho, pero son distintas. Y yo no he podido encontrar nada más que un sobre con 14,5, pero al mismo tiempo es donde está la pieza más grande. Tiene 14 sellos. La pieza más grande con la perforación 14,5 que yo conozco es una carta de San José a Holanda del año 24. Yo no puedo separar el estudio de las perforaciones de la historia postal de esas perforaciones. Y lo mismo me pasa en este caso. Aquí ya no estoy hablando de una variedad de perforación, sino del segundo tiraje. El segundo tiraje de noviembre del 25, me estoy adelantando un poquito, les pido paciencia porque me estoy adelantando deliberadamente al año 25, tiene perforación 12,5 y ahí hay un libro, es un libro del Tribunal de Presas del caso del Belén Quesada, presentado por el abogado Leonidas Pacheco, y otro, que es otro libro de otro abogado, Alfonso Guzmán, muy conocido, su tesis de grado sobre el régimen municipal del año 25. Uno de ellos entonces, con la estampilla que servía para portear los impresos en ese momento de 2 centavos, con perforación 14, y el otro con perforación 12,5. Con estas piezas a mí me pasó algo muy simpático en una exposición y lo voy a contar porque muchos estuvimos ahí, lo recordarán. Fue en Medellín. Yo había preparado la exposición de estas estampillas para que estas dos piezas se vieran en marcos distintos, pero a la par.
sea, una perforación iba en un marco y la otra perforación iba en otro marco, y yo había montado de manera que las dos páginas se juntaban, pero en marcos distintos. Y resulta que cuando llega la hora de montar las colecciones, nos dieron marcos de 9 hojas. Y claro, pasar de 16 a 9 hojas era como muy complicado. Y no se pudo mostrar como yo quería. Lo intenté. La perforación 12,5, como ya vimos, se hizo en noviembre del 25, o sea, año y medio después. Y ahora el tiraje fue del doble, fue de 2 millones. El tiraje del anterior había sido de 1 millón, ahora fue de 2 millones. No hay mucho de proceso, porque ya el proceso se había completado, ya el proceso se había seguido. Es más, la intención era usar la misma plancha. Lo que se hicieron fueron unas pruebas de color, y esas pruebas de color se le pusieron las marcas Waterloo parecidas a las que Paul Novoa nos enseñó hace unos pocos días. Y por supuesto el uso es para piezas pequeñas. Sin embargo, como era la tarifa de impresos pequeños, también servía para portear tarjetas, como esa tarjeta de aviso de los impuestos municipales y otras que vamos a ver más adelante. Es muy interesante el que en las copias de archivo del impresor se registra la fecha del tiraje, el número de golpes de máquina y la cantidad que se va a imprimir. Sin embargo, aunque la plancha era la misma, igual que pasó en otro país que alguien comentó un día de estos, por el tipo de prensa, que tal vez era un Rotary Press pequeño. Creo que no podía ser un Rotary Press. Tiene que haber sido una plancha, una máquina plana, pero no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que la plancha se estiró. Y se estiró en la dimensión que se muestra aquí. En la primera impresión, entre guías de corte, la distancia es 194 milímetros, y en la segunda impresión la distancia es 195 milímetros. Y a simple vista se aprecia. Y yo digo, lo más importante aquí es tener claro que es la misma plancha. Entonces tuve la suerte de encontrar estos dos blogs con el imprint, y a la hora de comparar el imprint en los dos blogs y también con la carta que aparece a la derecha, que tiene la misma pieza del imprint, pude comprobar que esa E, que parece una F con un punto, está en ambos tirajes, de manera que la plancha es la misma. Esta pieza, esa letra F funciona como testigo. El uso, aquí Alfonso Fonsi nos mostró el otro día cómo Turrialba era un centro neurálgico para la correspondencia. Vean qué salto directamente de la filatelia tradicional a la historia postal. Tienen que entenderse juntos. De hecho, perdón, voy a volver un momento a la página anterior solo con la intención de recalcar que para mí, si bien la evidencia es suficiente con la E quebrada en el imprint de ambos blogs de 12 que están ahí, me lo refuerza la pieza de historia postal que aparece a la derecha, porteada con un blog similar que tiene el mismo imprint. Esta historia de Turrialba, que Alfonso Jr. nos explicó el otro día, prácticamente que se resume acá. En realidad uno dice, pero ¿cómo es posible que entre tantas cartas, todas con naturaleza tan similar, la única que aparezca con el porte correcto es la primera tarjeta de Uribe y Pagés con 2 centavos para los impresos? Porque ya el que pague la misma tarjeta, 4 centavos, dirigida a la misma persona en más o menos época similar, puesto que las tarjetas son la misma, genera duda. Pero que un sobrecito pequeño de tarjeta de visita, que no es muy diferente, salido de Cartago dirigido a Turrialba, aparezca con una leyenda que dice falta de porte, u otro con multa, u otro pagando con una tarjeta similar, otra vez el doble.
genera la duda de la anarquía que existía en la aplicación de las tarifas. Esta página, por supuesto, no tiene otra intención más que mostrar, repito, la anarquía con un ejemplo que es Turrialba muy interesante, como Alfonso nos explicó el otro día. Y se usaron para pagar las tarifas múltiples. La que más me llama a mí la atención no son las de los grandes portes, las que tienen 5, 8, 6 sellos, y todas están perfectamente justificadas o explicadas por las tarifas de la época, tarifas, en este caso de 1924. Hay tarifas del 21, del 25, pero la del 24 es la dominante. Es el porte con 3 sellitos. Porque esos 3 sellitos, aunque es una tarifa de poco uso, porque es sobres abiertos al exterior en una tarifa específica de 1925, el uso de los 3 sellitos pequeños es algo que vamos a ver repetido de aquí en adelante muchas veces, en muchas de las siguientes tirajes. En 1928 pasan un montón de cosas. Y una de las que pasa, que a mí me parece realmente llamativa, es que hay una carestía generalizada en el país de estampillas de 10 centavos. Y así fue documentado en un decreto. El decreto número 98 de abril del 28 decía y advertía sobre la necesidad de urgentemente hacer sobrecargas, de urgentemente hacer encargos de estampillas nuevas y de autorizar el uso masivo de todas las estampillas pequeñas que hubiera. Y entonces encontramos muchos sobres de la historia postal de este periodo del año 28 específicamente, en que se usan combinaciones para sustituir los 10 centavos, los 10 céntimos. Recordarán los que estuvieron en la última exposición de Alfonso Hijo, que él presentó precisamente la sobrecarga o la sobreimpresión de 10 centavos sobre el sello de Colón de 12 centavos, que precisamente obedece a esta situación. Y la segunda situación es que hubo unos deslizamientos muy grandes en la orilla del río Reventazón, en la línea del ferrocarril entre Turrialba y Limón. En realidad, entre Peralta y Siquirres. Y prácticamente se interrumpió el correo, porque mucho del correo de esa época salía por el Atlántico, por Limón, por el Caribe. Entonces, las fuerzas del ejército norteamericano destacados en la zona del canal contribuyeron con Costa Rica, posiblemente a la gestión de la embajada americana. Desconozco los detalles, la meticulosidad de los detalles de la época, pero hay un conjunto de vuelos de emergencia entre 1928 y 1930. No recuerdo ahorita el número, pero más adelante alguno de los compañeros podrá ayudarnos con ese número de vuelos. Y se conoce que entonces sobres de distintos vuelos de emergencia, alguno de fechas tempranas en diciembre y muy conocido el de diciembre, el 28 de diciembre. Yo insisto en que no podemos separar entonces la historia y la historia postal de la filatelia tradicional, pero incluso voy más allá. Aquí tienen una pieza en la que lo que es exhibible para mi gusto es la carta, porque esa carta que ahí la pongo transcrita y traducida, lo que dice es literalmente 30 de noviembre de 1928. Querido amigo, hace apenas 2 días ustedes eligieron presidente al señor Hoover, quien honrara esta ciudad con una visita a quien tuve oportunidad de verlo. Hace pocos días el ferrocarril de esta ciudad a Puerto Limón en el Atlántico sufrió un gran daño como resultado del invierno y no habrá trenes hasta el próximo marzo. Por eso el correo se está enviando por el Pacífico.
y hoy vino un aeroplano americano que llevará algún correo y yo estoy enviando esta carta en él con mis mejores recuerdos para una alegre Navidad y un feliz año nuevo. Saludos, Roberto Ortiz. El sobre es ese que está ahí a la izquierda. No es único. Hay un compañero, hay uno muy parecido, debe tenerlo todavía Guido Palacino. Guido está hoy aquí oyendo esta charla y recordará con simpatía el sobre que él tiene, que es muy parecido a este, obedece a la misma circunstancia y tiene más o menos las mismas consideraciones. Y además está porteado con 10 centavos en condiciones de ausencia de los 10 centavos o de los 10 céntimos. En ese mismo vuelo posiblemente se fue esta colilla para saca o para valija con muestras, ahí dice que tiene muestras. La ruta va para Panamá, va para Colón y está fechada el 24 de noviembre del 28, de manera que no es extraño que se haya ido en vuelo del 28 o vuelo del 28 o del 30 de noviembre del año 28. Eh, todos los periodos tienen fascinante historia postal. A mí, por supuesto, este periodo me gusta por muchas razones. Ahora voy a hacer una confesión. Cuando yo empezaba a coleccionar estampillas, las buenas y caras ya estaban en manos de los grandes coleccionistas. Entonces, bueno, digo, no cuando empezaba a coleccionar, cuando empezaba mi segunda vida filatélica, cuando mi hijo tenía 10 años. Y entonces, los miembros de la Asociación Filatélica de entonces, Abraham, por ejemplo, y otros compañeros, me dijeron, pero ¿por qué no coleccionas algo que no coleccione nadie? Algo bien barato, algo que no haya competencia. Y entonces dije yo, oye, ¿y qué? Los sellos pequeños. Y de verdad, los sellos pequeños. Empezó a aparecer material, la gente se dio cuenta que yo estaba coleccionando eso. No lo encarecieron mucho, pero empecé a coleccionar los sellos pequeños y como le he contado a alguna gente, esta colección fue la primera que presenté en una exposición internacional y me abrió el espacio para poder seguir participando, me abrió la cancha para poder incluso calificar para juez. Pero lo interesante es que eran menospreciados. Eran tan menospreciados que este sobre con esta carta que está en esta lámina que ustedes están viendo, yo lo compré en Estampacín, casi frente al Madison, no, ya se me olvidó el nombre de ese teatro, en Nueva York, por la calle 57 por ahí, en 75 centavos de dólar. Ese sobre, prefiero regalarlo, ¿verdad? Que cobrar por él. De la misma forma, los eventos se cruzan. En esta tarjeta Canalías, de las cuales yo les hablé bastante el otro día, que tiene algunas de los detalles que la permiten ubicar en el catálogo. El barco que está ahí es el Ulúa. El Ulúa, el otro día, Mauricio expuso algo del Ulúa en Honduras. Era una de las estrellas de la compañía bananera. Era uno de los más regulares. Prácticamente venía todos los meses haciendo el circuito. Pero lo que más me llama a mí la atención es que en el Ulúa se pone también esta carta que está aquí con la marca Paquebó en San Francisco. O sea que fue por el Pacífico. Le pusieron el sobre en limón y le pusieron los 5 sellitos en Bahía y la sobremarcaron o la marcaron como Paquebó al llegar a San Francisco. Las otras marcas son de Lulúa. La otra explicación es que no fue por mar, sino que llegando a New Orleans, la metieron en un ferrocarril y llegó a San Francisco y ahí
reconocieron la condición original de Paquebó, pero yo desconozco más detalles sobre eso. Sin embargo, me parece una pieza de esas que enriquece la historia postal de ese periodo y la de esta colección también. En el año 29 pasaron otras cosas. Una de las cosas raras que pasó en el año 29 fue que los diputados del Congreso de la República se les ocurrió que ellos eran los que ponían las tarifas de correos y le cambiaron la tarifa a correos que había venido siendo fijada por decreto ejecutivo históricamente y que nunca en la vida ha sido vuelta a fijar más por diputados más que en esa vez. Y duró como, no sé, unos cuantos meses. Estuvo en vigencia de octubre del 29 a junio del 31. Esos son como, ¿qué? Como 15 meses. La tarifa de 13 centavos. Y entonces el sello de Maldonado, el sello de luto de 2 centavos, empezó a usarse como complemento para poder ajustar los 13 centavos. Fíjense ustedes ahí, en primer sobre, 8 más 5, 13. 2 y 1, 3 y 10, 13. Sin embargo, era difícil. Y entonces encontramos sobres con 14, como el que está en el puro centro. 14 en lugar de 13. Y muy pronto, cuando regresa el 15, ya se habían sobreimpreso estampillas con el 13. Pero al regresar el 15, entonces el 13 quedaba huérfano. Y la manera de completar los 15 era poniéndole un sellito de Maldonado de 2, un sellito de luto de 2. Y entonces se usaron también para completar las tarifas de 15. Los 3 sobres que están a la derecha, el de abajo, el centro y los 2 de la derecha, tienen entonces 13 más 2, 15. Lo que sucede es que los 2 últimos de la derecha son de los primeros sobres de correo aéreo, que en realidad empieza a funcionar en ese año, formalmente, en 1929. Y tienen la sobretasa de aéreo fijada por acuerdo entre el gobierno y la PANAM. Uno de ellos es raro, el destino de Corinto en Nicaragua no es común. Todas las cartas dirigidas a Centroamérica a veces son mucho más difíciles que las dirigidas a Alemania y a Estados Unidos. Parece que el negocio les gustó y en el año 34 se mandó a hacer de nuevo un sello con la efigie de don Rodrigo Arias Maldonado, pero ahora con la nueva tarifa, que era 3 céntimos. Eso fue en el año 34. Sin embargo, tal como contaron algunos compañeros chilenos y otros compañeros peruanos el otro día, la American Banknote y la Waterloo vivían en una guerra permanente por los clientes. Y la American hizo su propuesta para el sello de 3 centavos, un sellito pequeño con la imagen de don Rafael Iglesias, que era otro presidente de la República de principios del siglo, pero no lo lograron. Al final se hizo con el mismo diseño de Rodrigo Arias Maldonado, del cual ven ustedes ahí la prueba de dado del proceso y pruebas de color y prueba imperforada. De todas estas, además, existen pruebas de plancha y pruebas de hojas de archivo del impresor con las correcciones. Todas esas están en la colección y, por supuesto, eventualmente en clase tradicional son parte de ella. Sigue usándose en sobres pequeños. Este que está aquí tiene una cancelación especial de homenaje a Marconi de correo aéreo. Había uso en tarifas normales, 3, 6, 9 más 1, 10. Y lo que les decía que vamos a encontrar múltiplos fijos, aparece ahora el 5 por 3 para la tarifa de 15 que les contaba hace un rato. Siempre hay alguien que trata de jugar de vivo o algo parecido. Tal vez no conocen las tarifas y en los correos. En correos sí lo sabían muy bien porque esas T de multa, la roja y la negra, ambas son de Costa Rica.
Llegan uno a Denver y el otro a Barrie, Ontario, y son tasados con los cambios respectivos. Yo aquí tengo que decir, Cristian Moat, yo no me sé las equivalencias, así que si alguien me pregunta cuánto estaban pagando de multa en términos de lo que la UPU establecía, yo no lo sé. Sé que pagaron la multa. Casi 8 años después, se hizo una pareja de sellos. Con la misma intención, cambiaron las caras de los personajes. Ya no es el señor Maldonado, sino que son dos expresidentes, don Cleto González Víquez y don José Joaquín Rodríguez. Y aquí se ilustra esta página con una parte de una orden de impresión sobre una prueba de plancha, donde se da por buena la, la prueba y se mandan a hacer 1.000 de estampillas. Los usos normalmente eran esos que vemos acá, sobres de luto. Sin embargo, se usan las tarifas combinadas en los múltiples que ya les conté que nos íbamos a encontrar con frecuencia. El 5 de 3 centavos y el 3 de 5 centavos, para hacer 15 en ambos casos. Digamos que esa es la correspondencia normal. Se seguían usando en tarjetas, porque era el porte del impreso básico, como esta, que es un anuncio de un concurso infantil, de una cosa, de un programa de radio que se llamaba La Escuela de la Niña Pochita. Eventualmente el lenguaje es un lenguaje muy local, habla de las huilas de Costa Rica, los huilas de Costa Rica, y la imagen no es muy bonita. La maestra, si era así de feíta, los chiquitos no llegaban a la escuela. De la página, la pieza más interesante es el blog que está abajo a la derecha, que es un blog de 15 sellos que suma entonces 45 céntimos. Creo que debe ser uno de los más grandes, si no el más grande conocido. Y posiblemente se usó para pagar la tarifa de 45 o algo parecido, la tarifa de 45 a los Estados Unidos en esa época. Ese, la marca que tiene es del servicio ambulante del ferrocarril entre Palmar y Golfito en la zona bananera del sur. Es un cancelador raro, y es una pieza muy bonita. Lo único que le duele a uno es que no esté en un sobre, ¿verdad? En el año 43, muy cercano, hicieron unas reimpresiones en otros colores. En estas encontramos varias cosas que son interesantes. Hubo pruebas fotográficas, no hubo pruebas como las de las otras emisiones anteriores. Sí hubo hojas de aprobación, como la que está a la derecha es parte de una de ellas. En realidad aquí aprendimos que las planchas eran dobles. Y entonces, si hubiera variedades, las variedades pueden estar una en cada 200 y no una en cada 100. De hecho, la variedad del sello 91, esa que está señalada ahí, que aparece en la prueba y aparece también en el sobre de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, es una en 200, no es una en 100. Respecto del uso y la filatelia social, uno de los casos más interesantes, sin ninguna duda, es el que yo logré reconstruir aquí, en la pérdida que tuvo doña Marcelina Loría, que quedó viuda, cuando el doctor Poveda Estrada le manda en fecha una factura que dice por recibos profesionales 10 pesos. Era barato morirse, o era barato el certificado de defunción. Entonces tenemos el sobre de luto y un elemento asociado al luto, en este caso, que es el cobro posiblemente del certificado de defunción. Repito que es en fecha. Los otros son, digamos, los obtusos normales del 3 y del 5. Claro, este es el primer sobre de luto que les muestro, dirigido al exterior y con censura.
Esas variedades empiezan a aparecer. Antes yo mencioné alguna que habíamos visto en una colección de Miguel. Hay más, por supuesto. Aquí ilustramos tres cosas. Primero, los múltiples, tal como se los había explicado antes, el 3×5 o el 5×3. En ambos casos, para componer la tarifa básica interna o también del régimen UPAE. Y a la derecha, dos casos distintos. Es un 3×5, pero dice el matasellos correo aéreo de Liberia en 20 algo de diciembre del 43. Puede ser un correo aéreo. Recordarán algunos que aquí habían comentado compañeros que intervinieron antes las dificultades que había de comunicación de Guanacaste con San José. Y ya en el 43 hay aviones y la carretera todavía no existe como la conocemos hoy. Y el de abajo es una cosa muy extraña porque en teoría es un sobre que tenía el porte pagado y sin embargo, a menos de que hubiera circulado cerrado, que no tenía razón, no hay por qué tuviera ese sello de 3 adicionado. 2 años después, se hace una reimpresión del 3 en rojo, se usa profusamente en sobres de luto, hay una sobreimpresión muestra. Se usa en uno muy interesante que a mí me llamó mucho la atención para enviar cables, no telegramas, cables, como ese que está ahí a la izquierda arriba. Y por supuesto la tarifa de 3×5, en este caso dirigido a Buenos Aires, que es, digamos, el uso normal en cartas. Y un combinado. Yo no les mostré antes un combinado. Debe haber unos 6 o 7 combinados en total, tal vez 10. Pero son sellos en que encontrar que se han usado 2 de distintas emisiones es muy raro. Y aquí hay un combinado del naranja con el rojo. El combinado que no les mostré. No escucho. No, lo perdí. No lo veo el combinado ese. Me hubiera gustado mostrárselos porque es el único caso que conozco combinado un 2 con un 3, ambos verdes, ambos con Maldonado. Muy interesante. El último sello de la familia es el del año 48, o sea, poquitos años después, unos 3 años después. Cambia la imagen, se usa ahora la del arzobispo Bernardo Augusto Til. Hay una prueba de dado ahí. Esta es del proceso. Hay pruebas de plancha con la leyenda de Waterloo que ya conocemos. Hay marcas espécimen y muestra. Espécimen en las pruebas de plancha y muestra en la impresión final. Y hay una variedad muy interesante que ahí la destaco repetidamente también en la hoja en que se da la aprobación para la impresión, porque es sorprendente que dándose la aprobación para la impresión, la variedad no es corregida. La muestro también en un blog donde sale en nuevo y también en un sellito usado, el que está agrandado. Y los usos, normal, como ya hemos venido hablando, la forma en la que se combinan, el uso para luto, combinaciones con usos grandes, un combinado con un entero postal. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muy bueno. Felicitaciones, Fernando. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Muy interesante, la verdad, Luis. Muchas gracias. A pesar de que no me imaginaba cómo podías presentar una cosa de este tipo. ¿Preguntas para Luis Fernando? Sí. Reinaldo. Luis Fernando, bueno, primero te parabenizo, la charla perfecta como siempre.
una pregunta. Cuando usted ha empezado la charla, había un sobre con un penny black. La pregunta que te hago es, ¿el sobre tiene la taja negra o el luto sobre la misma slide? Tenía una taja negra. ¿Se tiene tarifa distinta para un sobre que comunica, que hace una invitación o comunica un fallecimiento? Si es una pieza distinta, sí. Por ejemplo, si es un pequeño impreso, sí. Sí, pero el sobre es distinto, pero la utilización para la invitación o para la comunicación de un fallecimiento tiene una tarifa distinta. Te pregunto esto porque en Brasil hay un decreto 3.443 de la fecha 12 de abril de 1865 que dice que cuando usted envía una invitación para fallecimiento, el tarifa se reduce de 40 reais para 20 reais. Entonces, hay una reducción de 50%. Te pregunto si en los casos que nos presentó, ¿también hay o no hay? En ninguno. Me fascina lo que acabas de decir de Brasil. Me parece extraordinariamente interesante. Te envío el decreto después por WhatsApp. No, de resultas de esto, en realidad la mejor respuesta a tu pregunta es, ojalá alguien hiciera colecciones de luto con material afín a nosotros. Mario Ramírez presentó el otro día una pieza linda, la gente de Ecuador ha presentado piezas muy bonitas, hay una de Ecuador en una subasta que es extraordinaria, Miguel presentó unas muy bonitas, Molina Hijo presentó una, voy a mostrar un poco de eso rápidamente. Epa. Eso que están viendo, la de Mario Ramírez a la izquierda. Yo nunca había visto una con certificado. La de Molina Hijo abajo, con un uso de ambulante la estrella. Rarísimo. Y la de la derecha con un cierre oficial de Ecuador. Hay maravillas, Reinaldo. Y si Brasil tiene un caso como ese que estás diciendo, en que puede documentarse, razón de más para coleccionar algo tan bonito. No, la pregunta que te hago es en términos temáticos. Porque el sobre es privado, es particular, es impreso, es papelería. Entonces, en el momento que voy a desarrollar una colección temática en que el tema es la muerte y quiero utilizar la comunicación de fallecimiento, quiero hablar, me parece muy claro los telegramas de muerte que se tienen, los enteros postales que se tienen, las estampillas que tienen las tajas negras, pero la utilización de un sobre solamente porque tiene la taja negra no es postal, es privado. Por esto que te preguntaba sobre el corte especial. Yo la usaría. Sí, pero no en cantidad. No, con comedimiento, pero yo la usaría. Con comedimiento, perfecto. Lo usaría con mucho comedimiento y una pieza muy especial. Pero la parte que friso que me parece muy importante es como este decreto que te hablé, de una tarifa especial que hay para un sobre que va a comunicar un fallecimiento. Esto es totalmente postal, es perfecto temáticamente, como historia postal, como todo. Claro. Una parte de la historia que yo no les he contado a ustedes y que tampoco se la conté a otros amigos a los que les he escrito sobre esto, es que cuando yo mandé esta colección por primera vez a la FIP para competir, yo pensé que estaba inventando la pólvora. Eso nos pasa a todos. Y entonces le puse los sellos de luto y la inscribí en la India en una cosa que se llamaba clase especial. En esa época no existía la clase fiscales en la FIP. Estaban en una clase experimental que se llamaba clase especial y yo mandé los sellos de luto sin saber de que se trataba de fiscales. Y el jurado entonces la cambió de clase. Pasaron varias cosas cuando la cambiaron de clase. La más importante fue que la vieron. Si no lo hubieran cambiado de clase, la califican, me dan una medalla de latón o de bronce y ya estuvo. Pero como la cambiaron de clase, la vieron, la leyeron, la estudiaron y me dieron una medalla buena. Nunca me he vuelto a dar una medalla tan buena como esa.
en esa colección. Pero yo le puse los sellos de luto y de verdad no son de luto. Como lo que yo mostré hoy es que eran sellos normales para usar en sobres pequeños, nada más. No, pero la primera serie que ha mostrado tenía la tarja negra, inclusive de la reina o la No, no, princesa. los de Costa Rica estoy hablando. Ok, perfecto. Perfecto. Pero muchas gracias. No, a todos ustedes por aguantarlo. Vamos con Luis Edna y de ahí con Álvaro y luego con Alejandro. Y ya, felicidades, Luis Fernando. Me gustó mucho tu charla, muy interesante para mí. A lo mejor lo que voy a preguntar, lo saben muchos, yo no lo sé, por eso lo voy a preguntar. En las planchas de pruebas veo que hay unos círculos negros en algunas y en otras unos círculos blancos. ¿Por qué se ponen eso? Posiblemente por pobreza mía y por no fijarme bien. Algunas las puse sobre fondo negro y otras las puse sobre fondo blanco. Y entonces los Pero los huecos circulitos... son huecos, son taladros. Ah, ya, ya. Entonces, Perforaciones. algunos ¿Y taladros se ven del fondo negro y otros taladros se ve el fondo blanco. Te pido perdón. No, está bien. Y lo otro, la tarjeta de la botica, acuérdate que soy farmacéutica. Preciosa. Felicidades, muy bonita tu presentación. Gracias. Me gustó mucho. Álvaro. Estás en mute. Tienes que salirte del mute. Ahora ¿Ahí? sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, disculpen. Mira, Luis Fernando, como de costumbre, nos diste una cátedra. Y yo estoy feliz porque aprendí muchísimo, a pesar de que he sido uno de los que ha visto esos sellitos por encima del hombro. Y veo que es maravilloso. Te felicito y te mando un gran abrazo, igual que al resto de los compañeros. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias. Obrigado, como dice el Reinaldo. Obrigado. De nada. Alejandro. Felicidades, Luis Fernando, muy interesante tu charla. Muestras al inicio de tu presentación un sello emitido para Kennedy en mayo del 64, que fueron como unos 6 meses después de que lo asesinaron en noviembre de 63. Sin embargo, no sé si ya desde antes existía la costumbre americana de emitir un sello justo un año después del fallecimiento de los presidentes. Sí. Recuerdo Lyndon B. Johnson, etcétera. ¿Esas las considerarías en temática también como sellos fúnebres o...? Posiblemente cabría un capítulo de aniversarios fúnebres. Sí, posiblemente tenés razón, Alejandro. Igual no sé si... Sí, Henry. No, adelante, Alejandro. No, digo que conozco el caso americano, pero no sé si haya algún otro país donde también se acostumbre a hacer... Bueno, yo aquí no puse nada. Alejandro, como mexicano, podría haberme dado más bien una lección. Primero porque en México hay una muy recordada y muy querida colección que se llamaba Tánatos de Emilio Obregón, que es una de las colecciones que inaugura lo que es en realidad la filatelia temática, por lo menos la filatelia temática en América. Pero es porque México es rico en figuras en relación con la muerte. Y sigue siendo rica la producción de estampillas. De hecho, hay unas estampillas con unas imágenes de posada
con las calaquitas que posiblemente habría que ponerlas en una colección de este tipo. Yo no estaba intentando hacer una colección, estaba tratando de encontrar la lógica, pensando en los muchachos de la universidad. Aquí está Eric y hubo algunos de los alumnos de él, yo creo que ya se retiraron algunos de los alumnos de él. Que está una de las muchachas, Eric, yo no sé si la viste. Y ellos tienen interés en cuál es la lógica del diseño. Y por supuesto, toda esa primera parte lo que trataba era de demostrar cómo se piensa en filatelia acerca del fenómeno de la muerte para convertir la muerte en un objeto de diseño filatélico, que puede ser hacer una colección sobre la muerte o sobre el duelo, o que puede ser hagamos estampillas sobre este tema, porque son prácticamente paralelos los eventos. Gracias. Hay varios que Alejandro. están levantando la mano en la pantalla y otros que están aquí en el chat. Voy a ir primero por los del chat, que sería Heimer, Mauricio, de ahí vamos con Martín del Prato y luego con Alexander. Heimer. Hola, buenas noches. Voy a decir una curiosidad, nada más, referente a lo que dijo Luis Fernando antes. Un día de estos yo estaba trabajando mucho y me llega la invitación de Luis Fernando y veo veo la imagen donde dice luto y condolencias y yo sí me pego el susto porque veo la foto de Luis Fernando y entonces dije yo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y por dicha abro y entonces veo ya que es la invitación a lo de hoy, pero qué buen susto y muy bonita, muchas gracias. Heiner, gracias, pero usted anda vestido de susto y yo también. Perdimos con esos chapas 2 veces seguidas. Por favor, no hablemos de eso, por favor. Fatal, fatal. Sí, pero ahí usted anda con la camiseta, ¿no? Está sufriendo por partida doble. En honor a su conferencia de hoy. Es que, Henry, si nos permitís, el equipo campeón de fútbol de Costa Rica perdió el miércoles pasado y hoy otra vez con el mismo equipo malo. Bueno, entonces la charla viene a pelo para eso, ¿eh? Sí, muy de duelo estamos. Estamos de luto. Así es. Mauricio. Primero, Fernando, muy interesante tu charla, como siempre. Quiero tocar un tema que también tocó Alejandro más temprano, con relación a la estampilla de Kennedy. Curiosamente, más bien ahí veo que Estados Unidos lo hizo antes de lo que normalmente lo hacen. Hay que entender la situación excepcional de la muerte de Kennedy. O sea, no había pasado el año que Estados Unidos reglamenta para eso. Para las demás personas son 10 años después de su muerte y para los presidentes 1. Entonces, me llamó la atención ver que esta estampilla salió antes del año. Con relación a los sobres chiquitos, puse uno que tengo aquí de Honduras en el fondo, pero la estampilla pequeña no se hizo para este propósito, pero curiosamente queda bien para los sobres pequeñitos. Y era eso, y felicitarte, muy interesante. Pero una última cosa. Si haces una colección de esto, ¿también incluirías sobrecargas in memoriam para alguien? Te lo comento porque Honduras tiene bastantes sobrecargas de in memoriam. Ya estamos, la estampilla, el tema original ya no es sino la sobrecarga, por lo que tengo entendido. Así y hay es. muchas in memoriam y tal persona. Sí. El horizonte es infinito, Mauricio. Solo una curiosidad, ¿esas in memoriam son para celebrar el centenario de un personaje histórico o cualquier momento? Te puedo mostrar una, si me permites. Ya la tenía. Porque se me ocurre que también digamos, centenario de la muerte de personajes famosos, de alguna manera, Vamos ¿no? a ver, entraría en... Antes de... Bueno, está en la misma página, pero esta no es in memoriam. Bueno, me dicen si se ve porque... que mi internet está lentísimo hoy. Bueno, esta no es in memoriam, pero es algo macabro. El asesinato de Lincoln en estampilla de Honduras. Pero digamos, tenemos aquí el in memoriam
cuando asesinaron a Robert Kennedy. Sí. Y hizo una sobrecarga. Y si nos vamos unos años antes, se sobrecargó in memoriam John F. Kennedy. Esta sí salió al poquito tiempo del asesinato. Entonces, estas son las sobrecargas de Honduras. Y hay otras. Hay in memoriam Winston Churchill. Y no me acuerdo si hay otra. Pero hay varias sobrecargas de Honduras in memoriam. Entonces, por eso era la pregunta. Martín. Bueno, en Argentina se hicieron una estampilla que evidentemente son de luto, que son las de Eva Perón. La estampilla de Eva Perón salió a partir de la muerte de Eva Perón, inclusive hay una estampilla que es el aniversario de la muerte de Eva Perón, dice, digamos, de su aniversario de paz y la inmortalidad. Ese creo que entraría en 100% dentro de la parte tuya, ¿no? Y luego no hubo otro de Kirchner también. También. Es más, se hizo también en Argentina uno sobre Kennedy también. Pero bueno, en última instancia le tendrás que pedir a Miguel Casillas que te dé la colección de Eva Perón para completar la tuya. No, esa parte es la lógica, no tanto la colección como la lógica. Pero muy bien, sí las conozco. Las de Kirchner no la conozco, las de Eva Perón sí. Sí, son muy conocidas las de Eva Perón, sino que hago la referencia a Eva Perón porque son las más conocidas. Sí. También hay unos telegramas de luto, que son telegramas de lujo. No tengo una buena foto, pero si me dejan compartir, es muy significativo en ese sentido. Este telegrama, había una serie de telegramas de lujo para casamientos, nacimientos, y este era para luto. Eso está lindo. Súper elaborado. Son una obra de arte, la verdad, muy lindo. Eso está muy bien. Sí, sí. Para el artículo, una imagen de ese estaría muy bien. Bueno, es tuya. Gracias, Alberto. Vamos con Alexander. Sí, de ahí con Edna. Don Luis, Perdón. buenas noches y le felicito por la presentación. La pregunta que tengo es, si usted conoce por qué razón se dejaron de producir sellos de luto, si no es si hasta el año 66, 1966, que la compañía de teléfonos estatal, el ICE, fue que implementó masivamente los teléfonos en Costa Rica y se podía enviar telegramas de luto. Entonces, antes de eso, los telegramas era un tanto difícil, era como enviar una carta al correo, ir al correo para que le hicieran el telegrama. ¿Tiene usted algún conocimiento del por qué se dejaron de producir esos sellos de luto? No me mencionan los de Cleto González y Ricardo, los de 5 y 10 céntimos, porque no eran para eso. En realidad son 4. El de Justo Facio, el de El Verdecito y los 2 que usted mencionó. Alexander está hablando de 4 sellos más o menos del mismo tamaño, solo que verticales, que se hicieron entre los años 50 y 60. No respondían a la misma lógica, aunque se parecen, es una efigie única, 2 de ellos son unicolor, 2 son bicolores, ¿verdad? ¿O todos son unicolor? Los 4. Los de Cleto y Ricardo son bicolores. Son bicolores. Entonces, sí hubo más sellos pequeños, pero ni esos ni los otros eran de luto. El tema de luto es un artificio. Es un recurso del pensamiento para obligar a reflexionar sobre el tema y sobre el proceso de diseño y por qué el pequeño tamaño. En realidad, cuando se hicieron pequeños, esos 4 también se hicieron pequeños pensando en sobres pequeños, pero no había la cultura para hacerlo. De hecho, no se consiguen usados en tarjetas de visita ni en tarjetas de luto. Yo sé que usted tiene una colección muy buena de esos, y Pablo también tiene una colección de eso. Pablo anda por ahí. Pero yo no recuerdo muchos sobres, es más, no recuerdo haber visto sobres de luto con esos 4 sellitos. La gente se seguiría muriendo.
La gente se seguía muriendo. Sí. Lógico. ¿Por qué no se daban sobres Porque de tal luto? vez ya no se mandaban pésames. ¿Mm? No sé. Y hay mucha gente que se moría que no se había muerto antes. También. Se me escapa de la mente. ¿En qué año fueron estos sellos pequeños? Los últimos. Sí, los que de la serie, la última, la de los sellos pequeñitos. No, la que presentamos hoy o los que Sí. habló Alexander. No, la que presentaste hoy. Ok, 24, 25, 32, 41, Ok. 43, 45 y 48. Y siempre el mismo tamaño, el mismo formato Siempre el pequeño. mismo tamaño. Ok. Los que está hablando Alexander, o que los mencionó más bien para decir que no eran, y yo estoy de acuerdo con él que no eran, son otros 4 que se hacen entre los 50 y 60, 2 de ellos bicolor, no en formato apaisado, sino vertical, los 4 con caras parecidas a las caras que vimos ahora, 2 de ellos son fotograbados y 2 son offset, a diferencia de estos que yo presenté hoy, que son grabados todos. Ok. Gracias. Vamos con Edna y de ahí con Jorge. Sí, traté de ver yo en la pantalla cuando mostraste el telegrama de Gabriela Mistral, la fecha, pero no sé si tú ves la fecha, yo no la pude ver, para un poco dilucidar cuál era la muerte dolorosa que había tenido Gabriela Mistral. Ya te digo. Porque si es del año 43, podría referirse a su hijo adoptivo, Jin Jin. Parece 43. Parece 43, porque por lo menos la cancelación es una cancelación de un lugar que dice algo parecido a Petrópolis. Petrópolis, porque el año 43, en plena Segunda Guerra, ella manda a su hijo a Petrópolis por la guerra para no tener problemas, y él se suicida en Petrópolis, ¿no? Sí, parece Entonces, 43. lo más probable es que tenga relación con esa pérdida que fue terriblemente dolorosa para Gabriela Mistral, uno de sus grandes dolores de la vida, de su vida, digamos. Por eso quería verle la fecha, pero yo no la puedo no la pude revisar, ver pero bien. te cuento que de ese mismo lote, buscándolo con algún descriptivo adecuado en imágenes, con cualquier buscador bueno, con Google, aparecen 6 o 7 diferentes. Pero es una extraordinaria pieza en todo caso esa, ¿no? Yo la encuentro muy, muy valiosa. Sí. Por lo que significaba Gabriela Mistral y todo su entorno, digamos. Gracias. Jorge. Hola, Luis Fernando, muy interesante la charla. Me quedó una duda nada más. ¿Cuál era la tarifa de impresos normales y qué categoría había en Costa Rica? ¿Había impresos diferidos, normales? ¿Había una tarifa diferenciada? Una sola tarifa para impresos con un básico de 2 y las escalas en esa fecha. ¿Y las? Escalas. Claro. Sí, por peso. De todo lo que yo mostré no hay nada con tarifas de impresos múltiples. Todo lo que mostré son con tarifas de impresos sencillas o tarifas de cartas o de tarjetas, pero eran impresos. O sea que la tarifa de luto correspondía a la tarifa de impresos. En realidad dice sobres de visita y otros, no dice luto. Por eso, y los impresos costaban igual. Sí. Sí, porque en la Argentina también hay una confusión que dice que existe tarifa de luto, y no, es una tarifa de un tipo de impresos que tenemos diferidos, urbanos, interurbanos, hay varias categorías, pero nunca mencionan los anuarios ni los boletines de correo que haya algo especial de luto. Lo único, los telegramas, como tiene Alberto.
O sea que se puede considerar que se tomaban como impresos. Sí. Gracias. A vos, Jorge. ¿Alguna pregunta adicional por ahí? Yo tenía una consulta. Sí, adelante. Y de ahí vamos Bueno, con Sergio. Adelante. tiene que ver un poco con lo que ya se ha mencionado de las posibles fechas de que ya se dejaron de usar. Y es que sí, no tengo claro si es que se dejaron de usar por una práctica social que ya no fue útil o porque el correo tomó alguna directriz, la administración postal, al respecto. Vamos a ver. A finales de los 40, principios de los 50, había en circulación los sellitos de los expresidentes, que no son muy grandes, son relativamente pequeños. Y empezaron a usarse mucho. Yo tengo por lo menos constancia que no los del 45, del 47, y menos los del 43, que tenían otro propósito más marcado en relación con... Es un periodo que colecciona Alexander y por supuesto Jacobo. Pero los del 48 se usan mucho en sobres de condolencias y sobres de visitas. Y las tarifas son, aunque dicen correo aéreo, las tarifas son tarifas para impresos y cartas abiertas en el correo local. El 5, 10 y 15, que son uno sepia, uno gris y uno morado. Y esos tres sellos son los que se usan masivamente a principios de los años 50. Después de eso, Costa Rica entra en algo que yo llamaría las primeras series permanentes. Álvaro ha estado trabajando y va a exponer en estos días la de industrias. Y están las de iglesias, que hay tres series, 2 series y 3 tirajes, tal vez. Guido me puede corregir, o Juan Reynoso, que saben de esto más que yo. Y entonces me da la impresión de que las series permanentes ocupan mucho espacio en la lógica del correo. De hecho, casi todo el correo de los años 50, y Álvaro me puede corregir si lo digo mal, está dominado por las industrias, por la serie de las industrias. Hay algunas conmemorativas, pero no son tan importantes como las permanentes. Correcto, gracias. Sergio. Fernando, me pareció realmente muy interesante todo esto, te felicito, obviamente no podía esperar menos de ti, impresionante, pero no me quedó muy claro, porque parte de tu presentación ha sido tradicional, parte entiendo filatelia social. ¿A quién pertenece esto realmente? ¿O tu colección qué fue? ¿Dónde la clasificaron? ¿Es tradicional? ¿Es filatelia social? Yo creo que ni él sabe. No, yo sí sé. No, yo sí sé. Y lo dije con mucha fuerza y lo repito. Yo creo que es un error meter las estampillas en cajones y decir, esta colección va en filatelia tradicional porque la Comisión de Filatelia Tradicional quiere que se califique con base en las reglas de filatelia tradicional, o así sucesivamente. No quiero criticar solo a unos, todos. Aquí está Pablo Rosales, que puede dar fe de cómo yo peleo porque no encajonemos las colecciones en clases en las que a veces no caben. Y lo he hecho trabajando con él en un jurado en el cual hemos encontrado la necesidad de que a las colecciones se le vean con buenos ojos, con cariño, con la mentalidad con la que el coleccionista los hizo. Y el coleccionista muchas veces no está pensando en una clase o en otra. Esto lo hemos hablado con Álvaro muchas veces porque Álvaro tiene problemas con colecciones bellísimas, similares a los que yo enfrento con esta colección, y es que hay material buenísimo de filatelia tradicional y hay material buenísimo de historia postal, pero no hay una colección buenísima de historia postal, ni tampoco hay una colección buenísima de filatelia tradicional. Entonces hace uno una colección de filatelia. ¿Y quién dice que uno no puede hacer colecciones de filatelia y divertirse montones? Entonces, ¿me quieren meter en un cajón, Martín? Yo estoy en ese cajón. La colección yo sé dónde va en la clase que se llama filatelia.
Y por otro lado, la filatelia social que yo ilustré ahí también es parte de filatelia. El otro día aquí Fernando nos explicaba algunas de las características de la filatelia social y no hay ninguna que prohíba literalmente ser puesta. A veces de pronto sale un juez muy exigente, muy ortodoxo, muy respetuoso de las reglas y dice, tiene demasiadas cartas en una colección de tradicional. O no está explicada, esa carta está explicada como historia postal y no como tradicional. Y lo estamos viviendo, Alberto puede ser el mejor testigo, y otros compañeros, pero lo estamos viviendo con los enteros postales en lo que estamos trabajando en la comisión especial de esa de enteros postales, en la cual lo que hemos encontrado es que hay un vacío importante en las colecciones del uso. No es que hay que abusar del uso, pero hay que poner el uso de una manera en que se explique la vida del entero postal. Y lo mismo pasa con esto. Yo colecciono estampillas y coleccionar estampillas pasa por todo lo que mostré hoy. A mí me pasa con mi colección esto que mostré a través de la Victoria, que yo tengo también, que por ahí no las incluí en el exhibit para que no me digan que no va, pero tengo muchas series de sellos, tengo viñetas, otro tipo de material que por ahí no lo pongo. Lo tengo por mí porque lo colecciono, pero por ahí no lo estoy poniendo en el exhibit. Bueno, a mí me pasa, pero al revés, con el tema de literatura, de que muchas veces, digamos, en literatura se va al otro extremo. Se pone todo lo que es literatura como literatura filatélica. Y muchas veces puede ocurrir, digamos, de hecho pasa, que a veces el jurado de literatura son todos temáticos. Y uno está escribiendo un libro de historia postal pura. Y el jurado temático te la analiza desde un punto de vista temático al libro, o el criterio. Y vos querés, cuando uno escribe un libro de historia postal, es historia. Y muchas veces pasa lo contrario, porque se encasilla todo como una sola cosa y se lo... Pero, yo creo que, digamos, pasa lo opuesto, justamente, no se desencasilla completamente la literatura sobre el tema que se escribe. pero no hay reglas para la literatura que tiene que tener cierto formato y por eso es Y bueno, lo que pero se la deben parte guiar. formal vale lo mismo que la parte formal en una presentación. La parte investigación, conocimiento y todo eso, si vos tenés una cosa de historia postal, un jurado de temática no la va a evaluar igual que un jurado de historia postal. No, Martín, ahí tenés. ¿no? Es un ejemplo, Luis Fernando es jurado temático y es jurado de literatura, así que él te puede dar la respuesta. No, digo un ejemplo, ¿no es cierto?, donde se desencasilla. No digo que esté bien o que esté mal, sino sea una situación a la inversa, me refiero. Creo que Luis Fernando indudablemente es el mejor para comentar ese tema. No, Miguel me hace el honor de recordarlo, pero sí, a mí me costó mucho que la FIP reconociera que yo era jurado de literatura. Toda la vida había trabajado produciendo libros, antes de casarnos, yo trabajaba primero en una librería y después para una editorial norteamericana grande. Y los últimos 20 años de mi vida trabajé en la UNED para ponerlo en simple, como editor académico. No, estoy simplificando mucho, pero hacía cosas que tenían que ver casi todas con eso. Manejaba multimedia, era director o no era director o lo que fuera. Pero me retiré siendo editor. Y la FIP nunca quería reconocerme. Los muchachos que estaban ahí, dueños de la sección de literatura, no querían reconocerme que la experiencia que yo tenía en literatura servía para juzgar literatura filatélica. Hasta que un día el señor Tai se enojó y los mandó por un tubo a todos los muchachos de literatura y dice que Díaz presente por tercera vez el examen a ver si esta vez lo gana. Claro, cuando Tai decía algo así, era como diciendo Caldas y no lo gana. Entonces, califiqué como jurado en literatura y ya había calificado como jurado en temática. Yo nunca sentí, Martín, que yo estuviera sesgado por mi formación como jurado en tradicional o como jurado en temática,
para juzgar la literatura. Como bien explicaron ahora Henry y algunos otros, existen reglas en literatura que tienen que ver con cosas que van más allá, que son esenciales a cualquier literatura, que a cualquier tipo de colección. No hay diferencias en literatura entre temática y historia postal, no la hay. Los jurados serios, por lo menos, no te lo van a hacer nunca. Y los que yo conozco, la mayoría son muy serios. Los que no eran tan serios se han ido muriendo. También se ha muerto alguno bueno. Había un inglés extraordinario que se murió. En fin. En fin. Sucede. Bueno. Está pendiente el tema de los jueces. No hemos organizado el trabajo para la presentación de qué significa juzgar. Bueno, hay ya 2 fechas y entiendo que quienes son jurados se están organizando y si no se están organizando, aquí hay una llamada del público que estamos esperando esa fecha, así que mejor se organizan. Son la imagen de los jurados. Yo me sumo al público. Hay que... Luis, ¿me escuchás? Sí, señor Álvaro. Marileidy está viéndote, pero dice que está despeinada y entonces no quiere que la vean. Pero que está muy agradecida y que le gustó mucho tu exposición. Muy bien, ahí vemos la cajita con el nombre de Marileidy. Marileidy es una coleccionista temática que además es una extraordinaria montadora de colecciones. ¿Verdad, Álvaro? No se te oye. No se te oye. Yo creo que sí. Ahí están las evidencias. ¿Me escucharon? Claro. Sí. El montaje es una parte dura, definitivamente. Todos hemos pasado por eso. Bueno, si no hay ninguna cosa adicional, nuevamente... Yo tengo algo más. Luis Fernando, me acordé. Nos comentaste que hubo en una de las primeras estampillas que nos mostraste, que después hubo una reimpresión unos años después y que el diseño salió 1 milímetro más grande, más ancho. Y después nos mencionaste que hubo otra reimpresión en donde solo se le cambió el color a la estampilla, pero en esta vez que se cambió el color, ¿también hubo aumento en el tamaño? O sea, ¿se estiró la plancha en esta ocasión o no? Vamos a ver. Digamos, el primer tiraje 1924 con perforación 14, con unas medidas. Entre las guías de corte, 194 milímetros. La perforación 14,5, no hay suficientes piezas de suficiente tamaño para medir si hay diferencia. En 1925, la perforación 12,5, 2 centavos verde, es la misma plancha, pero cuando la montan estaba estirada y entre guías de corte produce el milímetro de diferencia, no es entre sellos. Es entre guías de corte. Sí. O sea, no es un milímetro entre sellos, es prácticamente otra plancha. Sí. Después hacen el 3, pero el 3, aunque el grabado es la misma cara del mismo señor y posiblemente utilizan otros elementos, no se producen diferencias con el tamaño que ya tenía la plancha. Es decir, a partir de ahí, todas las planchas que se hacen con el diseño del 3 son todas del mismo tamaño. Gracias. Bueno, con eso, Luis Fernando, nuevamente muchas gracias. Tema interesante, como nos tienes acostumbrados. Bueno, sí. Y el día de mañana.